Bueno, propicios días, tardes o noches a todos amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Soy Saúl González y hoy estamos con el Opening Night Live, ese pre-show que da paso a la GAMESCOM, a ese evento de videojuegos, el evento de videojuegos más importante de Europa, que tiene lugar en Colonia, Alemania, en el que muchas de las grandes empresas de videojuegos y desarrolladores de videojuegos y grandes marcas del mundo de los videojuegos, y voy a decir videojuegos 1000 veces aquí, están presentes para presentarnos sus próximos proyectos, los títulos que ya están a la venta pero que van a estrenar nuevo contenido, DLC, expansiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como pistoletazo de salida siempre está desde hace unos años, mejor dicho, está este Opening Night Live que va a durar un par de horitas, pero bueno, ahora entramos en detalles y antes de nada quiero presentaros a mi compañero, como siempre aquí, Carlos Leiva. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas a todos. Pues a ver, con esperanzas de ver algo interesante o no, Saúl. Pues, a ver, ya de entrada han dicho que, bueno, que quizás no, que, a ver, lo que ha dicho el señor Geoff Keighley, que es el que organiza el evento, que por cierto va a durar unas 2 horas, va a haber antes un pre-show, lo tengo aquí, bueno, para que lo veáis, ¿eh? Tengo aquí la señal pinchada, ahora la podéis ver. Y hay un pre-show que comienza en 6 minutos, lo pincharemos también, pero bueno, de momento he decidido poner unos trailers mientras tanto. Y el propio Geoff ya decía que va a ser más de dar actualizaciones de juegos que ya están anunciados que en presentar novedades. Y de hecho el propio Geoff ya ha dado una lista con 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, con 11 juegos que van a estar presentes seguro. Y 11 juegos que van a estar presentes son, atención, coge lápiz y papel, que estos 11 seguro que caen: Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Black Myth Wukong, Crimson Desert, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Lords of the Fallen, Mortal Kombat 1, Nightingale, Sonic Superstars, Tekken 8 y Zenless Zone Zero. Esos juegos van a estar seguros. Esos no va a haber ninguna duda de que van a estar porque el propio Geoff ya ha dicho que van a estar. Luego hay, como siempre, diferentes rumores sobre que de Tekken 8, que precisamente se va a anunciar la fecha de lanzamiento, que sería, según una fuente conocida, el 26 de enero de 2024. Y teniendo en cuenta que se va a mostrar el juego, pues parece bastante lógico. También va a haber presentación mundial de Call of Duty Modern Warfare 3, que suele ser habitual. Siempre vemos en el Opening Night Live algo de Call of Duty, de la entrega que toca cada año. A veces normalmente es un gameplay de la campaña, a veces también una parte de presentación del multijugador, un pequeño tráiler del multijugador. O sea que está confirmado también que va a estar. Y en principio el propio Geoff dice que no va a haber muchas sorpresas. En la edición del año pasado sí que las hubo. Se publicaron las fechas de lanzamiento bueno, sorpresas en realidad tampoco demasiadas, pero sí la fecha de lanzamiento de Dead Island 2, Sonic Frontiers o Return to Monkey Island. Se presentó el DualSense S, que es ese mando pro de PlayStation 5 y demás. Pero para este año, si ya el propio Geoff dice que no hay mucha chicha, yo creo que no hay mucha chicha. Y no sé lo que espera toda la comunidad de Vandal, que está aquí. Ya sois 473 jugones viéndonos. Y bueno, hay gente ya que está diciendo un poco de todo. Carlos Silvestri, valga la redundancia, Monster Hunter 6, David Emanuel, Stellar Blade, Iván Valladares. ¿Estará Konami? En principio no está confirmada. O sea, Konami sí va a estar en Colonia, en la Gamescom, pero para el Opening Night Live no está confirmada. Y precisamente hablando de Konami, Carlos Zelda pedía Silent Hill 2, que tenemos el remake que debería salir de un momento a otro. Luego Soulvenia nos dice, Carlos, Silson, ¿para cuándo? Y esta ya es pregunta recurrente de todas las conferencias habidas y por haber de todo, bueno, de todo el 2023 y desde el 2020. ¿Lo probaste en
En En el Málaga, en el 19. 19. En el Madre mía. 19. O sea, fue Madre mía. justo antes de pandemia. O sea, ya ha Madre llovido. mía. Madre mía, madre mía. A ver, alguna que otra Gamepolis, acabaremos Gamepolis, que acertando. es Siempre final. decimos, ¿estará Silksong? Sí, Ah, bueno, pues a lo mejor en un evento acabará llegando, ¿no? Y como pasó con el de Xbox el año sí, pasado, sí, sí. que nos hicieron Fue, creer que iba a llegar antes de junio de 2023 y nada, aquí seguimos que no se le ha vuelto a ver el pelo al juego. sí, fue en Gamepolis, ¿verdad? Que es el evento malagueño de videojuegos que está Allí, cogiendo. allí lo probé yo, sí. Sí, Pero que está creo que se cogiendo pudo probar mucha. también en el E3 de ese año, que Sí, fue un bueno, pero poquito antes. que está cogiendo mucha notoriedad Gamepolis y además eventos grandes de videojuegos allá en España, pues, pues muchísimo mejor. Y si no son siempre en la capital y sí en ciudades como Málaga, pues mucho mejor que no quede todo en Madrid siempre. O sea que yo a tope con todos los eventos que haya de videojuegos grandes en España y Gamepolis es uno de los que está teniendo muchísima proyección. Ahora, luego Cabrera González, GTA 6 se anunciaría en 2024, eso. Bueno, evidentemente GTA 6, bueno, bien, aquí no hay nada evidente, pero GTA 6 dudo mucho dudo mucho que esté aquí. Dudo muchísimo que esté aquí. Dudo mucho que esté aquí. Patos, perdonad, Pato de Sail 2, pide la gente también, que tuvimos una presentación hace poco, yo no creo que esté. Luego Cristian Hierro, que menciona el del Ring por ahí, y sabemos que hay un DLC del Den Ring, una especie de expansión que está en desarrollo, y no sé si quizás aquí en el Opening Night Live sería un buen momento para anunciarla, Carlos. Seguro que a ti te gustaría, eso lo tengo claro. Pues sí, evidentemente. Lo que estaba pensando es, a ver, Geoff, Kojima, Hombre, algo, Death Stranding habrá 2 tiene que algo, estar, sí, yo creo que sí. aunque sea para anunciar una nueva versión de su podcast o algo así. Kojima siempre está en todos los eventos de Geoff. Puede anunciar la 18ª edición de Death Stranding o puede salir a pues mostrar un poquito de Death Stranding 2. Pero Kojima y Geoff siempre van de la manita. Luego Edmar dice que sí, quizás algo de Spider-Man 2. No. Bueno, la última vez me salió mal porque dije que no iban a mostrar nada en el no E3 y al final nos dieron la fecha de lanzamiento. Pero yo lo vería más con un State of Play en septiembre, centrándose ya en Spider-Man 2 antes del lanzamiento, que es en octubre. Y casi diría una cosa, Carlos. Ya a menos vea de Spider-Man 2, casi que mejor, porque quiero ver lo mínimo posible para llegar a lo más fresco al juego que pueda. Entonces casi a menos Sí, muestren mejor. yo creo que el juego ya está prácticamente vendido. A ver, Sí, le sí. falta como el último impulso antes del lanzamiento. Yo creo que para el Sí, mes pero que bueno, habrá un State of viene Play algo seguro, habrá. fijo, sí, Y sí. ya algo típico tráiler o lo que dices tú, un State of Play de estos de 20-30 minutos solo del juego. Hmm. Y Sí, ya pero así bueno. terminar de venderlo. Pero vamos, yo creo que ese juego, desde que existe Spider-Man 1, está más que vendido a todo el mundo. Vamos. Sí, Seviña pregunta si no hay noticias de Dragon Ball Budokai. No, por cierto, ponednos desde dónde nos veis, como siempre, que ya sabéis que nos gusta mucho saber si nos veis desde España, desde México, desde Argentina, desde Ecuador, desde Honduras, desde donde sea. Sabemos que sois muchos de Latinoamérica y siempre estamos encantados de que estéis por aquí con nosotros. Enzoman, teaser del próximo Mass Effect o trailer de Dragon Age 4. Yo veo improbable los dos, pero de haber algo sería algún pequeño teaser o tráiler de Dragon Age que estará bastante más avanzado que Mass Effect. De todas formas, se acaba hoy Immortals, o sea que dudo mucho que... Immortals of Aveum, perdón, así que dudo mucho que vayan a eclipsar el lanzamiento del juego con otro anuncio, aunque evidentemente es un juego de Originals que no entra dentro de los grandes planes de la compañía. Quizás algún tráiler como por ejemplo ayer sacamos nosotros unas impresiones de Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1, que lo pudimos probar para Switch en un evento que fue Fran. Quizás que aparezca algún otro tráiler de esa colección de Metal Gear Solid. De Mortal Kombat 1 habrá noticias seguro, está confirmado. Entonces de esas cositas habrá. Pero ya os digo que grandes lanzamientos no. Y por cierto, voy a pinchar ya el evento preview, que ya está aquí, como podéis ver. Así que aquí lo tenéis. Bueno, voy a quitar los subtítulos. A no ser que haya subtítulos en castellano. No hay en castellano, así que los voy a quitar. Si preferís con subtítulos en inglés también, me lo decís y los activo sin problema, ¿eh? Aquí vosotros mandáis. Pau Hernández, un gameplay de Starfield.
No creo. Porque, por cierto, hay noticia de Starfield porque alguien, no se sabe muy bien por qué, ha recibido ya una copia de Starfield en su casa y se está dedicando a subir todo tipo de contenido de Starfield a internet. Y bueno, pues spoilers y demás. O sea que andad con mucho cuidado. Y bueno, lo que ya sabéis de Starfield es que estamos jugando ya al juego desde la semana pasada y que el día 31 de agosto a las 6 de la tarde, hora española, el próximo, o sea, este jueves no, el próximo jueves 31 de agosto, saldrá nuestro análisis. Luego, Aitor BP, encantado de seguir esta confe con Vandal. En 2 días me voy para la Gamescom con los amigos. Leches, Aitor. Madre. Pues pásalo bien y si ves ahí a nuestro compañero Fran, pues dale un saludo y dile que eres seguidor nuestro. Díselo, díselo. Luego, Jen, buenas tardes desde España. ¿Cuándo saldrá la PlayStation 5 Slim? Bueno, no está confirmada una PlayStation 5 Slim, ¿eh? Es probable que haya una revisión de PlayStation 5. De hecho, pues fíjate, no se me había ocurrido quizás un anuncio. El año pasado se anunció el mando Pro de Play. Aquí quizás un anuncio de PlayStation 5 Slim. Yo creo que no. Sería más bien para otros State of Play. Bueno, de que no teniendo grandes modificaciones de potencia ni demás, sino que simplemente sería eso de esa especie de disco extraíble, de poder quitar y poner el lector de discos, pues quizás sí que lo anunciaran aquí, pero bueno, tampoco está confirmado oficialmente, pero todo apunta a que sí. Maciel Ortiz, saludos de la República Dominicana. ¿Creéis que se presentará la sucesora de la Switch 2? Bueno, Carlos, nos gustaría, ¿verdad? Pero lo dudo. Eso será Nintendo, eso será Nintendo en un direct. Pero aquí no. Y yo sigo pensando que Nintendo en un direct que no igual en octubre, noviembre, ¿eh? Yo sigo viendo la Switch 2 para principios de 2024, la tengo ahí en la cabeza. La tengo en la cabeza principios de 2024. Ángel Lucas nos pregunta por un nuevo God of War. Sí que ha salido un rumor de que se está trabajando ya en un nuevo God of War, como por otro lado es esperar, pero no va a haber un nuevo God of War hasta por lo menos dentro de 2 o 3 años, o sea que que no que no tengáis prisa. Preguntan qué se han perdido. Bueno, de momento hay un evento, estamos viendo una especie de evento preview al Opening Night Live que está ahí de fondo con anuncios pues de juegos un poquito indies, un poquito más pequeñitos. Bueno, de hecho ahí justo ahora Geoff está ahí mandando saludos, pero el evento no empieza hasta dentro de 20 minutos, así que tranquilos que los grandes anuncios o los trailers de los juegos no más importantes, porque hay veces que los indies también hay alguna cosita muy interesante, pero bueno, sí, más mediáticos o más importantes, y lo que dices decir así, serán a partir de las 7 de la tarde hora española, o sea, en 19 minutos. Yazmil Leal Fuentes, puede que salga nuevo gameplay de Stalker 2. Pues es una posibilidad. Carlos, ¿tú jugaste al primer Stalker? No, es un juego que tengo ahí pendiente. Pues es un juego que te pega muy revolucionario para su momento. Bueno, ya sabéis que el estudio de Stalker está afincado precisamente, de Stalker 2 está afincado precisamente en Ucrania, y cuando ocurrió la invasión de Rusia al país ucraniano, pues evidentemente suficiente tenían con huir y salvar el pellejo y paralizaron el desarrollo, pero en principio va a llegar este mismo diciembre. El día 1 estaba rumoreado que la fecha de lanzamiento sería el día 1 porque la propia PlayOn en su página web la fechaba, que es la distribuidora de la edición física del juego, la fechaba para ese momento, pero no hay nada confirmado. Sí que Stalker X os va a llevar el stand más grande que ha llevado nunca a Colonia, la Gamescom, y sí que es posible que veamos tanto Forza Motorsport como Stalker 2 en este Opening Night Live. Entra dentro de lo probable. No serían sorpresas porque en realidad son juegos que ya sabemos que están ahí, pero que siempre son interesantes de ver. Yo Forza Motorsport tengo muchas ganas, y de Stalker 2 también tengo muchas ganas de verlo y de ver cómo ha evolucionado y de ver si al final va a ser tan tocho técnicamente como parecía en un principio, pero no lo sé. Luego, Jacobo Alcobendas nos pregunta, Carlos, si creemos que Sony hará un showcase o un State of Play de aquí a final de año. Yo diría que sí. Otra cosa es la importancia. Mínimo uno de Spider-Man va a haber.
Y luego quizás otro centrándose en juegos menores y aprovechando para anunciar un modelo Slim. Podríamos tener 2 State of Play, pero uno centrado en Spider-Man y otro quizás en otros proyectitos y anunciando un nuevo modelo de la consola. Pero no sé, Carlos, ¿qué opinas tú? El de Spider-Man casi seguro. Y yo diría que algún otro pequeñito también debería de haber. Alguno de estos así con más pildoritas, Sí, de nada, cositas que... típico socio, o sea, el State of Play de juegos de terceros y de paso pues anuncian un nuevo modelo de PlayStation 5 que, vamos, cuento con que va a salir un nuevo modelo de PlayStation 5, Xbox cuenta también con que va a salir un nuevo modelo de PlayStation 5, que en el rifirrafe en tribunales se acaban unos documentos como asegurándolo un poco y demás. Y bueno, yo creo que va a llegar en algún momento u otro. Además es clásico. Todas las consolas de PlayStation han tenido un modelo Slim. Entonces va a llegar, antes o después. Antes o después. Otra cosa es cuando lo anuncien. En principio iba a salir este mismo año. En principio, pero estos son todo rumores y demás. Pero sí, eso yo creo que mínimo 2. Y mínimo 2. Evil Steve, saludos desde Cuba. ¿Crees que anuncien algo nuevo de Elden Ring? Lo hablamos antes, ¿verdad, Carlos? Que ojalá un buen DLC, una buena expansión ahora para el cuerpo, así para Navidad, para diciembre, después de que salga, de que pasen todos los grandes lanzamientos. Ahí para meterse en vena en Navidad estaría muy bien, ¿verdad? Sí, pero fíjate, yo tengo como la impresión de que el DLC se nos va para el año que viene, ¿eh? Puede ser, sí, puede ser. Por cierto, acaba de paralizarse, pero lo que se ha paralizado es la señal de la propia... Ahí ha vuelto. Se paralizó la señal de la propia... de la señal oficial, vamos. Ah, bueno, están oficiando... no sé si estaba anunciado el Ballet Stone en realidad virtual, pero si no, si no estaba anunciado, aquí tenéis un trailer. Muy buen juego, muy divertido. Muy divertido. El mejor juego del mundo, pero sí que yo me lo pasé muy bien con Ballet Stone. Mondongo, ¿cuándo sale Mortal Kombat 1? Pues como tengo muy mala memoria, 19 de septiembre. No tengo tan mala memoria. 19 de septiembre sale el Mortal Kombat 1. Jacobo autorrespondiéndose a la pregunta de los State of Play que nos hacía antes. Un par de State of Play, pienso lo mismo que vosotros y me parece muy poca cosa teniendo en cuenta la escasez de títulos exclusivos. Bueno, es que con Spider-Man 2 para final de año no necesita más Sony este 2023, ¿eh? No ha tenido pocos juegos precisamente PlayStation 5 este 2023. Hace poco tuvimos Final Fantasy XVI, que es exclusivo por lo menos por ahora. Spider-Man 2, para final de año yo creo que a Sony no le hace falta mucho más. Jen, no entiendo la pregunta de Jen. David Morro FPS y Multis, que cuando salen los juegos de verdad, supongo que David sea fan de de las experiencias para un jugador. Peculiar Gamer, ¿sabe algo nuevo de la compra de Activision, Xbox y Ubisoft Plus? No, se sabe ese acuerdo en el que ese principio de acuerdo que ha llegado Microsoft para que sus juegos estén en Ubisoft Plus y los juegos de Activision Blizzard estén en Ubisoft Plus. Además, a partir de hoy, con Nvidia GeForce Now, que es el servicio de juego en la nube de Nvidia, se pueden jugar a todos los juegos de Game Pass. O sea que si tienes Game Pass, usando el servicio de Nvidia, puedes jugar también a estos juegos. Y esto todo lo hacen para pues ganarse el favor de la se me acaba de ir la palabra, del organismo antimonopolio del Reino Unido, que es el único que de momento ha paralizado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, porque Europa le ha dado visto bueno, Estados Unidos también, Nueva Zelanda también, un montón de países también, y el único escollo para que se cierre esa compra es el de Reino Unido. Mesedeta, algo de Tekken 8 está confirmado que va a haber. Luego alguien por ahí, sí, a Sasuke, que ojalá veamos algo de Dragon's Dogma 2. A ti te gustaría, ¿verdad, Carlos? La verdad es que sí, pero lo que quiero con Dragon 2 Mado es que salga ya. Una fecha de lanzamiento, pero una fecha de lanzamiento, por ejemplo, estaría bien, pero no sé, No va a creo haber que fecha de lanzamiento. creo que todavía le queda, ¿eh? No, ha publicado una especie de clip la cuenta oficial de Twitter con
con unos pocos segundos, pero de Dragon's Dogma 2, ahí en un carruaje y demás, o sea que quizás veamos un trailer, pero no lo sé. O quizá algún DLC del Resident Evil 4 por parte de Capcom. Sí. Luego, Alonerinio me pregunta si la reseña de Baldur's Gate que subimos, que si tiene spoilers o no. No, no tiene spoilers. Saco un poco de... He sacado sobre todo cosas del primer acto en el gameplay, aunque también hay una parte de la puerta de Baldur, pero simplemente recorriendo la puerta de Baldur y alguna localización del acto 2. Pero de la trama y demás no digo spoilers ni nada por el estilo, así que estate tranquilo. Hablo un poco de la trama y del concepto inicial de la trama, de lo que ocurre durante la primera hora del juego, básicamente. Pero más es un juego de 75 horas, o sea que más allá no digo nada más allá de lo que me ha parecido la narrativa y demás y cómo evoluciona, pero sin dar detalles. O sea que puedes estar tranquilo. ¿Sacaréis análisis de Sea of Stars? Pues no sé si tenemos a alguien con Sea of Stars. Supongo... creo que... O ya lo sacamos. No estoy seguro. Que me suena que ya lo sacamos el análisis de Sea of Stars, ¿no? ¿O no? No, Porque sale el 30 de agosto, es verdad. No, pues no tengo ni idea. Eso es don Jorge el que... el que se encarga de... Nuestro redactor jefe, el que se encarga de asignarlo. Yo no lo sé, la verdad. No lo sé. Luego hay gente preguntando otra vez, Dragon Ball, no va a haber. Battlefield 6, no va a haber. Artas pregunta por World of Warcraft. Pues curiosamente, el Opening Night Live siempre ha sido una feria en la que se han mostrado cosas de World of Warcraft desde hace unos cuantos años. De Classic se han mostrado, de las expansiones se han mostrado cosas. En principio no hay nada planeado de World of Warcraft, o no se sabe que vaya a haber nada de World of Warcraft ni de Blizzard en general. Pero podría ser. André, de Delta Force han hablado. No hemos hablado de Delta Force. Es probable que esté también. De hecho, bueno, creo que está confirmado que el anuncio. Ya hay un teaser. Sí, está confirmado de que se va a hacer aquí la presentación gorda del juego. Bueno, no voy a hablar de Delta Force porque tengo algunos detalles extra y no quiero cagarla. Entonces, perdón por la palabra. Entonces, como no sé muy bien lo que decir y lo que no, vais a verlo. Es un clásico, es un shooter clásico que salió en el 98 para PC, que en su momento tenía un corte táctico muy chulo. A mí me gustó mucho. Para la época los gráficos eran un poco... pero a nivel táctico y de sonido era una gozadera para la época. Y a ver, espero que cojan un poco ese estilo táctico en esta nueva entrega y ya veremos a ver qué nos parece. A ver qué os parece lo que muestren. Jair Jiménez, Minecraft 2. Pues Minecraft 2 no, Jair, pero sí que hubo la semana pasada un rumor de que Minecraft iba a salir una versión adaptada pues para Xbox Series X y S, un poco mejor gráficamente y demás, ya sabéis. Entonces puede que lo anuncien aquí. Hola, un canal de videojuegos, ¿qué tal? Cristian Hierro, el WoW Classic sale el hardcore el jueves, PV. Sí, correcto, Cristian. Sale el jueves el modo hardcore. Pedro FC. ¿Se sabe ya el anuncio de casco misterioso que según ellos vendería millones? Eso lo dijeron en una de estas conferencias a nivel interno en la que presentan resultados y proyectos para los próximos trimestres y de momento no se sabe nada. Puede ser desde un poco de vendida de humo de los directivos de Capcom a los inversores o puede ser el bombazo del siglo. No se sabe. No se sabe absolutamente nada. Dino Crisis Remake, por favor. David Moore nos dice que él cree que Death Stranding 2 saldrá en los The Game Awards. En los The Game Awards saldrá seguro, pero a mí se me haría raro un evento de Geoff sin Kojima, Carlos. No puede ser. ¿Tú recuerdas algún evento de Geoff sin Kojima? Aunque sea para, no sé, subir al escenario y decir, hola, estoy aquí. Y irse, pero algo... A ver, es que acuérdate de cuando estuvo en un evento para anunciar un podcast. O sea, es que ya me creo cualquier cosa. Bueno, yo de Kojima me espero, no sé,
que salga envuelto con la cabeza envuelta en vendas y se las quite a mitad de evento, que eso fue en una Gamescom también, ¿no? Luego en Gamescom seguro que fue esa misteriosa demo PT que resulta que luego era Silent Hills, que después ya pues... Sí, eso fue una Gamescom, que se lo digan a Juan Rubio de cómo lo vivió aquello. A mí, que no aquí, pero me tocó cubrirlo en, en la competencia. Buena noche de sustos, fue muy especial, lo de PT fue muy especial, pero que muy especial. Miguel Rodríguez, que quiere un avance de Spider-Man. Flex, ¿qué anuncios importantes ha habido? Todavía no ha habido anuncios importantes. Esto es como una especie, lo que estáis viendo ahora en pantalla es una especie de pre-show, antes del show que empieza, como veis en la parte superior derecha, en 6 minutos y 27 segundos. ¿Algo que opinas sobre cierto rumor sobre una filtración de información de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4? No, porque no sabemos si es veraz, si no es veraz, o si va a aparecer. Yo creo que sería raro que apareciese, pero ojalá, porque cualquier juego de Dragon Ball que aparezca, creo que a Carlos y a mí no nos iba a disgustar. Y siendo de lucha, a Carlos mucho menos todavía. A ver, un Tenkaichi lucha es lucha, pero una lucha más accesible para todo el mundo. Bueno, pero es lucha. Es Dragon Ball, ya está, es todo lo que cuenta. Sí. Bueno, tampoco todo lo que cuenta, porque luego sacan cosas como Dragon Ball Breakers que no las quiero ver ni de cerca, pero bueno, es otro tema. Al menos este Budokai le tenemos muchas ganas. ¿Pedíais World of Warcraft? Pues esto se parece mucho. Ah, no, esto no es WoW, no. ¿O sí? Sí, no, es Warhammer, Las armaduras igual. A ver, más cositas. ¿Está la posibilidad de Bloodborne PC, Yuri Joker? Carlos, no, ¿verdad? Ojalá, pero me da que no. A ver, la Gamescom suele ser como la feria pecera. Sería como una buena feria para que anunciara un Bloodborne para PC, la verdad. Lo que pasa es que ya es un poco, Bloodborne PC es un poco como el meme ya con Silksong, sí, ¿no? Sí, luego nos están preguntando por cuál es el GOTY, si Zelda o Baldur's Gate 3, pero no nos vamos a pegar en este directo por elegir el GOTY. No hay que pegarse. Cualquiera de los dos que lo gane, por mí me parecerá bien. Vamos, los dos son merecidos. Ahora mismo no. ¿Dirán algo de Warhammer Space Marine 2? Pues no, lo que tenemos aquí es Warhammer Fantasy. Que esto es un juego de estrategia que no sé si tenía yo pilotado. Que tiene pinta de RTS como un demonio. Y leche. No tiene... Bueno, yo creo que todo lo que sea estrategia y Warhammer Fantasy... Ah, sí. Warhammer Age of Sigmar Reels of Ruin, sí. Sí, este de hecho sale el 17 de noviembre. Vale, más cosita. ¿Se sabe algo de ese misterioso nuevo juego de fantasía de Cory Balrog? No. Y, ojo, esto... Aquí tenéis Delta Force. Pues parece que va a salir en el... Parece que no va a salir en el evento principal, sino en el evento previo. Este... Delta Force. De todas formas no os voy a decir mucho porque, a ver, lo que tengo firmado es una noticia y algunos detalles estos que me dieron, que podía hablar un poquito con los creadores del juego, pero como el embargo es justo después de que acabe el evento, pues simplemente ves el tráiler y luego entrad en nuestra web para leer la noticia con temas de contenido que va a tener, modelo de negocio y demás, que creo que se aclaran unas cuantas dudas en la noticia y con la charla que he tenido con los desarrolladores. Bueno, ya estamos viendo, eso sí, que mapas grandes que siempre han caracterizado Delta Force, mucha destrucción. Y había gente que decía que quizás Delta Force viniera buscando el hueco de Battlefield. No sé si puede aspirar a eso, pero desde luego es un juego interesante que, por cierto, como ya habéis visto, va a salir tanto en PC como en consolas PlayStation, Xbox
y dispositivos iOS y Android. Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic News. Vale, quedan 2 minutitos para que comience el evento. Luego hay gente calmando el hype. Bueno, ahora que quedan 2 minutos, vamos a repasar un poco el evento. A ver, va a durar aproximadamente 2 horas. Ya han comentado... Oh, ¿esto es Homeworld 3? Ah, sí. Ah, qué ganas tengo del Homeworld. Un histórico de la estrategia, Homeworld 3. Uno de los juegos de estrategia a los que más ganas le tengo. Bueno, sí que es la feria pecera, Carlos, la Gamescom. Siempre lo ha sido, vamos. O sea, en Alemania que son muy peceros y muy de este tipo, muy del tipo de juego de perfil en Alemania de PC. Saben en Alemania, hombre. A ver, que no me enredo. El evento, el Opening Night Live, va a durar aproximadamente 2 horas, que de hecho empieza en 1 minuto. Y no se esperan grandes... O sea, el propio Geoff ya ha dicho que no se esperan... Que va a ser más de actualizar cositas de juegos que ya se han anunciado que de nuevas sorpresas. Hombre, evidentemente puede haber algún anuncio sorpresa, alguna cosita, quizás... Oye, Valve, anúnciame que hoy estrenas la beta abierta de Counter-Strike 2, por ejemplo. Venga, anúnciamelo, hombre, que sigo sin beta, 2500 horas de juego y sin beta. Pero bueno, puede haber sorpresitas, pero en principio no va a haber grandes anuncios. Más allá de que están confirmados que va a haber juegos importantísimos como Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Tekken 8, Sonic Superstars, Nightingale, Mortal Kombat 1, Los of the Fallen, Phantom Liberty, que es la expansión de Cyberpunk 2077, Crimson Desert, Black Myth Wukong y Zenless Zone Zero. Esos están confirmadísimos que van a estar presentes en el evento. Bueno, y como veis, quedan 12 segunditos para que empiece el evento. Bueno, ya es 8, 7, así que vamos a ver qué nos tienen preparados para nosotros en este Opening Night Live. Bueno, y va a ser un evento más 18, que siempre es bien, porque eso es que vamos a ver algún juego con mucha violencia. Bueno, está el Call of Duty, que demonios. Oh, tiene un señor ahí con un piano. Que igual, no sé si ha hecho una actuación antes o la va a hacer justo ahora, porque lo han sacado muy rápido del plano de cámara. Bueno, Jeff Keighley dando saludos a todo el mundo. Daos por saludados, comunidad de Vandal. Bueno, está diciendo que esto de aquí es la ceremonia de apertura de la Gamescom, es como si lo fuera. Que durante las 2 próximas horas vais a ver vais a poder echar un vistazo exclusivo a nuevos juegos y a nuevos trailers y demás. With the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield. Bueno, Starfield. Vale, ahí está. El señor que estaba con el piano es el compositor del juego. Y nos va a tocar alguna de las piezas de Starfield. Con un Roland, el piano.
Bueno, y nuevo... Bueno, no, tráiler con imágenes reales, sí. Bueno, nuevo trailer de Starfield, ya sabéis, acceso anticipado 1 de septiembre, acceso total 6 de septiembre, análisis 31 de agosto. Thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true in just He visto a alguien con una camiseta de Death Stranding 2, Carlos. in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. No hay evento en el que no le pase algo, no, sí, este sí. hombre. Disappointed. They're disappointed. Alguien... This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so Bueno, alguien tenía que coger e interrumpir, desde luego. Siempre hay algún graciosillo, le pasa siempre. Without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Bueno, solo Gamescom puede haber for una the first persona time que ever, entre one of a our hablar de industry's Starfield. greatest creators, the director and executive producer El director del of juego, Bethesda evidentemente, Game como ya Studios. han dicho. That's right, Todd Howard, everybody. No sé lo que nos dirán. Casi con Starfield es casi ya mejor no saber nada hasta el lanzamiento para sorprendernos cuando llegue a nuestras manos, la verdad. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd. Bueno, que resulta que es la primera vez que en la Gamescom de Todos jugar después de tantos años. And just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate. Creo que es la única persona del estudio que tiene permiso para hablar de Starfield. Quieren mantener todo con el máximo secretismo y eso que ya se saben muchas cosas del juego que ya nos han presentado. Starfield and the next week early access. Set up for people. Why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore. Están presentando el editor de personajes un poquito. And the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. Diciendo que puedes explorar con total libertad la galaxia. Wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an juego experience, soñado. and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom?
Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner and you touch una arena this con 300 artifact puestos that para affects you in some way, enseñar where you el see a bit inicio del into juego. space-time, and then you get to create your own character. Our Ahí en games la are Gamescom, about que son los creating motivos por los and que being ha ido whoever ahí. you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, Nos van a hablar un you're joining poquito del inicio Constellation, which de are la the aventura. last kind of group of No lo voy a space traducir por si explorers, like alguno NASA meets no quiere Indiana tener ningún Jones spoiler searching for antes these del inicio de la artifacts, aventura. but the story goes a lot Así of que places. no. The game has a lot of Bueno, surprises los que entendéis that we inglés, haven't pues talked about. I don't want to spoil them consideraos here. spoileados, pero But really, bueno, really happy with how the story seguro que turned tiene out muchísimo que and where contar. it Tiene goes. pinta de ser un juego inmenso. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Bueno, está Todd diciendo Howard. Thank you. que Can't wait for you to le play da the las game. gracias por llegar, Thanks so much, Todd. por ir a la Really appreciate Gamescom. Está deseando que mucha gente pueda All right, jugarlo well, durante la tonight feria. is largely Y vamos a focused on pasar al announced games, siguiente but we do punto. have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Esto pues pinta Call of Duty. Ah, no. Bandai Namco. Esto es un Little Nightmares total. Sí, vamos. sí, sí. Como decía que era una entrega recurrente, que era una saga, una nueva entrega de una saga recurrente en Gamescom, pensaba que era Call of Duty. Antes de que empezara el vídeo, claro. Luego ya no, evidentemente. That's right, Bueno, Little pues ahí lo Nightmares 3. And Little joining me Nightmares now 3 are Corley and 2025, Lucas from Bandai 24, Namco to 24. tell us Que no se more. veía, estaba tapando Lucas, justo thank you so much. el Great año. to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little ¿Tienes Nightmares ganas 3 tonight. del The nuevo Little franchise has a Nightmares, long history Carlos? with the show. Pues habrá que probarlo ahora que se ha cambiado el estudio de desarrollo. A ver qué tal lo hace Supermassive. Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us Pero a ver, this al news. menos así a It nivel looks artístico parece incredible. guay. No me Sí. llama tantísimo como el 1 y el 2, Two characters pero in tiene that reveal pinta, trailer. tiene una Can pinta you tell us a interesante. bit more Habrá que about probarlo. Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. No, la productora con So Alice yeah, Ninelo. as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to Bueno, play dice que both ahora in single tienes player dos or online jugadores, co-op if you want, tanto and dos personajes face como dos each other jugadores, with y que your puedes jugar friend. tanto en solitario como en cooperativo. Now, I saw a lot of Con un cool amigo, new con la places in the familia. trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and Alone. Habrá They que are ver trapped si in the eso place no that people afecta describe with a cluster of disturbing Sí, places, a la and they jugabilidad. come diseño de together juego. Al diseño, to sí. fight in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to Para- find a way out Para mí estos of the juegos nowhere. casi la So fórmula yeah, perfecta I si lo can't quieres wait hacer to cooperativo have de you put principio your a hands on the fin, game in 2024. quizás sea hacerlo Excellent. cooperativo I don't wait too long. siempre en vez 2024. de para un solo Lucas, persona, I para know un solo that's not jugador. all because Apostar you're kind of directamente porque expanding sea the un Little juego Nightmares cooperativo y world punto. with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3,
Claro, pero esta saga era de un jugador, no lo puedes hacer. O sea, no puedes hacer ese cambio con una tercera entrega. Bueno, que está anunciando ahora un podcast que ahora parece que todo el mundo de la industria del videojuego tiene que tener podcast. Que, por cierto, este viernes vuelve Vandal Radio, nuestro podcast. Y aprovecho aquí y meto la cuña. Hola, José, si nos estás escuchando, este viernes vuelve Vandal Radio. Este viernes vuelve. No sé si publicaremos viernes o sábado, pero volvemos. Y aprovechando que se mencionaba un podcast, Carlos tenía que meter la cuña publicitaria, no podía ser de otra forma. Ya veo, ya. Bueno, Black Myth Wukong. Tú tenías ganas de ver más de este juego, creo, ¿no? Me suena que el primer trailer que te llamó la atención. A ver, este juego es que pintaba o sea, con unos gráficos que no te los creías. Sí, Ahora, lo último que se ha visto, pues ya me lo creo más, ¿no? La cosa que pensaba que sería más aventurilla y lo que se ha estado viendo este fin de semana es que es más un Souls-like. Sí. Uy, qué feo el gatito. Sí que parece más Souls-like aquí en este trailer, sí. No, pero aún así se ve bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro. Sí, sí tiene pintaza. Es que como se mostraba, claro, es que cuidado. Que lo que enseñaron no era Claro. increíble. Yo parece que se han centrado en este jefe. Buena año. Y a meditar. Después de pillarte ahí a un bicho malote. A ver, después de hacer eso, toca meditar y subir niveles en la hoguera. Bueno, o sea, cambiamos de tercio completamente, ¿eh? No es como muy Quake esto. Sí. Pues es Killing Floor 3. Madre de Dios. Bueno, se pegan tiros en primera persona. Sí. Bueno, eso era Age of Empires 4. Una nueva expansión, quizás. Viva la conferencia pecera.
No, es la versión para Xbox, para consola. Aún así los RTS, la estrategia por turnos con una buena adaptación sí la veo. La estrategia en tiempo real en consola me parece muy complicada. Ah, no sé qué quieres Bueno, jugar mientras mientras ambos jugadores jueguen con el mismo tipo de control. Sí. No, pero incluso para para jugar la campaña, hay momentos en los que sin la velocidad que te da un teclado y ratón. Bueno, por cierto, está saturándose la propia señal de la Gamescom, ¿eh? No es un error del streaming de Vandal, sino de la Gamescom. Si sigue pasando, cambio de señal. Bueno, ahora parece que... Vale, parece que ya va bien. Bueno, pues disponible hoy en Xbox, Age of Empires 4. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox. Se nota, por cierto, en Age of Empires 4 la mano de Relic. No creo que sea el mejor Age of Empires, pero a mí me gustó mucho. Mira quién viene. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Rebel Moon. Gamescom, please give a warm welcome ¿Esto to no iba de the one and videojuegos? only Zack Snyder. Que muy bien, yo a tope con Zack Snyder, no tengo problema. Contaba la leyenda que lo que quería hacer el Zack Snyder era una peli de Star Wars con un argumento muy similar a Rebel Moon, ¿no? Me pareció leer un día en nuestro vertical de cine y series Vandal Runner. Que no lo dejaron, evidentemente, y que pues me monto el show por mi lado. Ya está. Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? ¿A ti te está petando la señal del directo, Carlos? Me ha petado solo una vez. De momento, durante el vídeo de Age of Empires, ahora mismo me está yendo bien. What a great crowd. A mí con Rebel Moon se me ha vuelto a trabar un poquito. Pero si no soy solo yo, es que es de la propia emisión. Lo sentimos, pero bueno, no está en nuestro control. I love the idea of coming to Gamescom was like, that blew my mind. And so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created. We're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got Está aprovechando para chequearlo, ya que esto al no ser videojuegos está hablando de su película. It's an insane ensemble, and of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass. Netflix, 28 de diciembre. So it's fun. And what I love about you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films. Evidentemente, como suele tener siempre Geoffs, es un poquito de patrocinio en el contenido, un poquito de contenido en el patrocinio. Más bien. We're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place
Estamos hablando de un right videojuego after the de events of the Rebel two Moon. movies. And it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really Hay un fun. montón And de that's ideas coming. locas dentro del So keep juego. your eye out for more All of that. right, well, we love Estemos it. The atentos. films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So ¿Te acuerdas de cuando veníamos a ver un evento de videojuegos? Sí, me acuerdo. Check it out. The world premiere. Bueno, han anunciado que va a tener videojuego Rebel Moon. Sí, pero ahora mismo estoy viendo un videojuego, bueno. Pues más allá de eso te diré que yo me la voy a ver muy a gustito la película, ¿eh? ¿Pero no te habías quitado tú de Netflix? Bueno, pero si hay algo decente, cojo mi reactivo y ya está. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. A Scargiver. Lo que se nota con las producciones de Netflix es que el presupuesto de efectos especiales es... There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Por no decir muy justo. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Bueno, pues That looks insane. I cannot wait to ya play that game. ha pasado All right, well, la now we're parte going to move de on to cine, something espera. that is very long awaited because sometimes La peli la voy a good ver, things pero do come to queremos those ver who wait. jueguitos. It's been a number of years since we last heard an update Es a lo que on hemos venido, Crimson vaya. Desert, the new open world Aquí action tenemos adventure from Crimson Pearl Abyss Desert. in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share Un with the nuevo world trailer first. gameplay.
here at Gamescom. Enjoy. Veamos. No tengo dudas de que este juego a nivel de combate, igual que pasa con Black Desert, que me iba a gustar seguro, pero es que el toque de grindeo de los MMORPG coreanos, ya, para estas edades no estoy yo para tanto grindeo, la verdad. Pero esto no es... Esto es un MMO con todas las letras. No, no era que son de ser un MMO. Juraría que sí. Me suena que no, ¿eh? Ah, no, es rol y acción, a secas. Si te lo... Aparte que se ve aquí, esto no es típico MMO. Vale, sí, iba a ser una precuela de Black Desert, por eso se me ha ido a mí la... Porque pensaba que estaba relacionado y efectivamente está. Y en un momento lo transformaron en algo distinto. De hecho, usa incluso el mismo motor gráfico que Black Desert. Y parkour Assassin's Creed también. Se ve como muy loco, ¿no? Sí. A ver, o sea, está ambientado en el mundo de Black Desert, evidentemente. El mundo es muy chulo. El combate de Black Desert ya era muy chulo para ser un MMO. A nivel técnico el Black Desert era, cuando saliera una locura, se sigue viendo genial, y esto pinta muy bien. Pues la verdad que el juego... Parece que coge un poco de todo, un poco de Fortnite, un poco de Assassin's Creed, tiene como demasiadas cosas que es lo que me está tirando como para atrás. Un poco de... y ahora aquí es el Tears of the Kingdom. Un poco de todo. Que me recuerda a la vez a, no sé, a 500 juegos diferentes. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Bueno, otro tráiler de Payday 3, divertidísimo. Si os gusta Payday, os va a gustar Payday 3. Ya he jugado un ratillo y es divertidísimo. Es divertidísimo. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Bueno, que por cierto, a pesar de que veáis tan loco el tráiler, se puede optar también por el sigilo y de hecho es difícil y hay que sincronizarse muy bien. Muy bien.
Y luego si no, pues tienes pues locura. Bueno, y esto es Assassin's Creed Mirage. A ver qué tal sale la vuelta a los orígenes de la saga. Sí. Esperemos que... bueno, yo lo que he jugado... Ah, bueno, dices del Assassin's Creed. Sí. Assassin's Creed tiene... A mí precisamente porque vuelve a los orígenes es por lo que tengo muchas ganas. Aunque Valhalla me lo terminé, me lo cepillé bien, tengo ganas de Mirage. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. Un trailer extraño, ¿no? Muy poco... ¿Por qué? Porque no es habitual un trailer... Cuando está tan cerca el Assassin's no es tan habitual un trailer de estos así un poco más abstracto, que no enseñe jugabilidad ni nada. O sea, sí, están enseñando gameplay, pero me entiendes, el pavo jugando como tal. Vale, me precipité, ahora ya sí. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Bueno, lo que menos me gusta de Mirage es precisamente el prota, así que no le tengo mucho cariño precisamente. Es que toda la historia que tenía es... Sí. En Valhalla, Sí. Pero bueno, que lo del te lo digo con la historia de la saga ya en general, desde hace muchos años. No es por la historia por lo que iba a jugar este Mirage, desde luego. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for games. Yo creo que por la historia jugué hasta el 2. En el momento ya que dijeron Aliens, dije ya está. Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And bueno, a ver. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store. La página oficial de Gamescom para el evento. For your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN. Están haciendo un poco de repaso al evento donde se va a poder seguir toda la Gamescom y demás. 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Bueno, se viene Tekken. Indie Studios show. ¿Se viene? Tomorrow at 8 p.m. Tekken. And later this week, tune in to the ¿Tan adelante Gamescom vas? Studios broadcast Sigo con la and check paisana hablando, out the Gamescom Cosplay Awards live Como from se te ha Cologne. quedado pillado y a mí no, Sí, imagino sí. que se me habría 3 adelantado. p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now. Yo for sigo all todavía those con Qué ganas le tengo a este juego. Thank you so Pero much, que and vamos back to you, Jeff. que vas un minuto por delante. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san. Sí, ahora the estoy creator viendo a of Arada Tekken, justo ahora. and para que te hagas Michael, una the idea. producer of Tekken. Vale, espera, que igual lo puedo adelantar yo. Sí. 鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、
それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcades, just, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Bueno, tenemos trailer. Y lo interesante, dirán fecha de lanzamiento, será en enero del año que viene. Yo digo que sí. Sí, tiene toda la pinta. Esto no se va a dilatar mucho más. Y casi te diría que no sale este año porque ya hay exceso de juegos de lucha, entre comillas. Además, me parece una fecha buenísima, enero, así como está. Quizás si hubieran llegado te diría diciembre para que pillara algo de navidades, pero vamos. Qué buena fecha. Bueno, ya ha aparecido Brian Fury, que es el mejor personaje habido y por haber. Ajá. Cuéntame más. Brian Fury, el número 1. Oye, ese es el nuevo modo para un jugador del que hablaba antes. Parece. ¿Qué quest? Ah, concho. ¿Y esto? Esto parece el hub. What's done is done. Bolt también me gusta, En realidad de Tekken me gusta muchísimo. Es que molan mucho los personajes de Tekken. Es el juego de lucha que más me gusta, Yo lo siento por los amantes de Street Fighter y demás, pero a mí Tekken es el que más me va. Y el único que juego un poco decente, no bien. No me atrevo a decir que bien, pero bueno. Tekken 8, a ver si hay fecha. Fecha. Sí, 26 de enero de 2024. Pues ahí lo tenéis. Y el preorden empieza el 22 de agosto. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Bueno, el gameplay de la campaña es un clásico en Gamescom, tener gameplay de la campaña, sobre todo de la campaña. Hay veces que también del multi, pero sobre todo de la campaña es un clásico tenerlo en Gamescom y en este Open Night Live. We're shipping 16 multiplayer maps. All from the original Modern Warfare 2. Lo que diré, y lo digo ya desde aquí, vender como un gran paquete que los 16 mapas que van a haber en el multijugador son los 16 remasterizados de Modern Warfare 2 original, no sé yo si... O sea, la comunidad lo ha cogido con mucha expectación. Los mapas de Modern Warfare 2 eran increíbles, pero que no haya ni uno nuevo, a mí no me convence nada. Bueno, también la vuelta de Makarov, que era uno de los villanos, de los mejores villanos que se han creado para Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel
You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting bueno, están hablando que es la questions in primera their vez que va a haber story, una and secuela directa Sledgehammer de Games la is so historia excited to work with en este Infinity reinicio de Ward Modern on the Warfare. campaign Sí to que en el answer Modern some of Warfare those 2 questions and to bring del año you pasado Modern Warfare 3. sí que lo dejaban And one of todo those answers, he's muy actually standing preparado, right behind muy you. listo, He la is pelotita Makarov. votando para que He hubiera is una our secuela infamous directa. antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something Por new you're cierto, doing. en la campaña va a haber Open cosas combat interesantes porque missions. va a What are haber, those? bueno, So, están hablando Call of justo de Duty ellos is ahora, known for que es epic como cinematic misiones stories, as Sheldon talked abiertas about. en las que And vas this a year in Modern poder Warfare 3, we're enfrentarlos de formas introducing a new diferentes. innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Bueno, que los han Open llamado combat Open Combat missions are Missions. player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. Que So if you're están like dirigidos me por and you jugadores like que pueden stealth, elegir cómo you jugar. can go in quiet, you can equip, Puedes ir, suppress weapons, discreto, complete puedes all the ir, objectives without the a larga enemies ever knowing you distancia, were a there. saco. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite Misiones kill streaks en in mapas campaign. grandes, que va a haber también Now, open vehículos y todo combat tipo de missions are material. really important to our campaign story, and they're going to Que work son muy importantes para seamlessly su with campaña. those epic cinematic missions that Bueno, Call of parece Duty una fans know and love. And tonight, mínima we're gonna show you evolución, an ¿no? exclusive Va- first van a look ser at Del, all these del típico epic pasillo Sí, van a ser cinematográfico como- con montones de Set it up scripts. first, Shelby. When Encima are we va going a to see ser this? Is como, start of the no game sé el almost, número right? exacto, pero bueno, que va a ser so como this 2 o is 3 a misiones sneak peek of integradas the dentro very de first la level campaña of por Modern ofrecer una Warfare parte 3. lineal This que is es called en realidad la especialidad de Operation Call of 627. Duty. All right, check Y it out. Here you go. Call of Duty. luego at también esas Gamescom misiones un first. poco Nice, más guys. con libertad. Que por cierto, Modern Warfare 2 tenía uno de los mejores niveles de la historia de Call of Duty. Y de ese burro no me baja nadie. Hablamos del año pasado o Del año pasado. Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Bueno, a ver si ya empieza la chicha. Sí, ahora sí. Stay tight. Roger. No movement. Como parece que lo están enseñando en PlayStation 5, es lógico. No me acuerdo que tienen ahora mismo con Sony, que acaba esta entrega, no la próxima. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. IO strobes on.
jugabilidad como tal, más allá de esas misiones abiertas, en estas un poco lineales, no parece que vaya a haber muchas novedades. Parece más de lo mismo, sí, esto. Sí. No, porque con Modern Warfare siempre han metido desde el reinicio alguna cocina un poco más táctica, la captura de puertas, asomarse por los sitios. Lo asomarse estaba en los Call of Duty 1, por ejemplo, Call of Duty 4 estaba y luego lo quitaron, pero... Bravo's on deck, pushing up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Siempre además suelen escoger misiones un poco tranquilitas y de infiltración para mostrar y nocturna. Falta que hayas dicho eso para que ahora esto se convierta en una ensalada de tiros. Sí, tiene toda la pinta. Van a asomar por la puertita. Ah, bueno, en esta puerta no, quizás en la siguiente. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Ahora sí tiene pinta de que se vaya como... Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. No entiendo por qué han cogido esta misión. No sé, con la lluvia, la iluminación y demás, esto, y con esa explosión ahora todavía. They're taking the bait. Light them up. Bueno, pues ya empezó la ensalada de tiros. Esto es Call of Duty, a fin de cuentas. No podía tirar más granadas de humo. Hatchway, on me. Move. Pop the hatch. Let's go. Stay close. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by. All teams, let's roll thunder. Bravo, full report. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. Bueno, no tanto a nivel de jugabilidad, pero un poco... Si estuviera viendo una película de acción me estaría gustando mucho lo que estoy viendo. Entiendo por qué están enseñando este nivel. Aunque no se vean muchas novedades y tal, pero es un nivel muy... Se presta mucho a lucir el juego. Sí, pero es eso, es la misma campaña. Sí. Quizás yo hubiera enseñado un poco esa nueva modalidad de nivel más abierto, pero igual también se lo quieren guardar para que la gente luego pueda explorarlo como le dé la gana. Es muy espectacular y entiendo por qué estamos haciendo. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check.
cambio a la mira secundaria, que eso ya estaba. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Oh, y aquí dentro estará Macaros, no me digas más. Se ha comido medio evento la demo, madre mía. Sí. Ha sido larguita. No muestran quién, pero sí. Suele ser, suelen enseñar mucho de unos cuantos minutos de campaña de Modern Warfare. O sea, de Modern Warfare, de Call of Duty. Es un clásico ya en Gamescom. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for de un Steam estudio and creado Epic por ex de BioWare. The Feywilds await. And so too Y habrá que ver lo que han hecho con este toque que estaba más de moda hace años que ahora, de supervivencia y demás. A nivel artístico me llama mucho la atención, luego a nivel jugable pues habrá que esperar. Siendo desde BioWare seguro que tienen algunas buenas ideas y un buen trasfondo debajo de la manga. Y los juegos de supervivencia a mí me suelen gustar mucho, así que... A mí lo que les falta ya a los juegos de supervivencia es que no han encontrado el equilibrio entre poder contar una buena historia y que luego, claro, que luego te montes tú tu película, hagas tu base y todo eso es complicado. Realm cards will be necessary. Paraguas a lo mejor copy. Can fly. Let my words steer your steps. Te iba a decir, el Nightingale tiene una pinta de Early Access y justo Early Access el 22 de febrero de 2024. Es que tenía toda la pinta. Nuevo tráiler del Grand Blue Fantasy Relink. Que hay mucha gente esperándolo. No tenía fecha. Pero vamos, lleva 7 años en desarrollo, creo ya, o más. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no! Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. La verdad que el tráiler de los que venden el juego, Nah, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Y si te gusta un poco este estilo de anime japonés y demás. Fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Yo estoy dentro, pero en un momento que pueda dedicarle, porque seguro que es largo como un demonio. Entonces... Bueno, siendo RPG de acción, no suelen ser extremadamente largos. But you've always been there to protect me. I
just wanted to say thank you. Eran 60 horas. No creo. Yo le calculo, no sé, 30, 40. Mira, ya tiene fecha. 1 de febrero de 2024. Hoy pues está quedando un inicio de 2024 muy majo, ¿eh? Tekken, Instagram Fantasy. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Bueno, el Immortals of Avium que llegó hoy. Tenéis análisis en nuestra web, por cierto. Jack. Así que si queréis saber nuestra opinión sobre el juego, ahí lo tenéis. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Un shooter con mucha magia, de EA Originals. Es como un sello. ¿Eso ha sido un juego de palabras? ¿Por qué? ¿Ha sido eso un chiste? No. ¿Ha sido eso un chiste? No, un juego con mucha magia de EA Originals. Con mucha magia porque tiene mucha magia. ¿No hay mucha magia? Prometo que no es un chiste, que no soy Fran. Que no soy Fran. A ver, pero lo de Fran ya es contagioso. Sí, lo sé. Aunque parece que ha salido un juego con algunas buenas ideas y otras que no acaban de cuajar tanto. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the HoYoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the HoYoverse, in the HoYoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this? A nivel artístico se parecen tanto. 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年的时间了。 我也知道大家非常着急，想知道我们新的研发进展如何。所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Para mostrar las dinámicas y la ambientación del juego. Here you go, brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Vamos a tener el nuevo trailer.
Y ya está, y ha sido el trailer. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Va a salir en PlayStation 5. The Law Fu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high. And the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Xianzhou. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. ¿Eres aficionado a los juegos de HoYoverse, Carlos? No, la verdad es que no. Oye, el Genshin Impact al principio sí que estuve... Sí que le pegué unas orillas. A mí ya es que el tema gacha me empieza a generar aversión. Un poquito. Lo que son estos gachas, cajas de loot, pases de temporada, todo este tipo de cosas que suelen tener los gratuitos. Y lo que no son gratuitos, que cada vez estas prácticas están llegando también a más juegos de pago completo. Pero HoYoverse suele ser bastante equilibrada, por lo menos para que disfrutes el contenido. Luego ya si quieres... ya, sí, no digo que no, pero ya simplemente ver eso ya me causa rechazo. Sí, sí, sí. We got still more HoYoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year más de anniversary. The game HoYoverse, just released its Genshin 5th Impact. nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Muchos de estos juegos es que como no te metes en la rueda en el momento que salen o poco después, luego ponerse al día es dificilísimo. Ha salido ya tanto contenido y todo. Encima otra cosa no, pero HoYoverse lanza contenido, pero vamos, de forma muy habitual. Bueno, mientras no sea competitivo o algo así que desequilibre, no, ya vas haciendo tu contenido a tu ritmo y tampoco hay que ansiarse por estar siempre al día de todo. Bueno, por cierto, hemos pasado ya la mitad del evento aproximadamente. Sí, bueno, llevamos 1 hora y 7 minutos. Son 2 horas, o sea que estamos en la última parte. Y como siempre a mitad de evento, pues hay un perfil un poco más comercial. Bueno, Lords of the Fallen. Te diré que el primero me gustó, Carlos. Sé que a ti no, pero a mí me gustó bastante. Este me llama mucho, pero el primero, a mí sí me gustó. No, lo siento, pero no. El primero me parece un juego muy mediocre. Este con los dos mundos y demás tiene buena pinta. Sí, este me llama por eso. O sea, me recuerda tanto el tema de los dos mundos a Soul River que no puedo evitar que me llame la atención. Y encima a nivel artístico me gusta muchísimo este. Habrá que ver los combates, que por lo que he visto en los gameplays y tal, parece un poquillo tosco, pero bueno, a ver qué tal queda. Bueno, esa lámpara que veis ahí es la que permite cambiar de mundo, por eso están cambiando como los colores entre el mundo de los vivos y de los muertos. Fran lo pudo jugar hace unas semanas, de hecho. Tenéis gameplay en el canal e impresiones publicadas en nuestra web.
cuando mueres en el mundo de los muertos tienes como una segunda oportunidad de mantenerte en la no vida. Tiene conceptillos interesantes. Luego, a ver, como dices, Carlos, el combate. A nivel artístico y de algunos conceptos y tal, está muy bien. Vamos a tener atracón de Souls Like. Sí. Además, en septiembre sale el de Pinocho, el Ace of P. Entre este y el Ace of P, yo me quedaría Este sí que es el que quiero yo. ¡Ay, el Sonic! Ya está centro. A ver, sigo sin saber cómo va a salir esto, pero... A ver, es Sonic, esto se juega, es religión. En esta casa es religión jugar todos los Sonic que salgan. Te digo los Sonic que me pasa yo, Probablemente, así que mejor no lo digas. No que he jugado, Uf, el modo este de 4... ¿No te coge la tula? No me pinta bien. ...17 de octubre. Madre mía, lo de octubre va a ser muerte. Estás por delante mío 5 segundos. Acabo de ver ya ahora hace 2 segundos. Además sale esto 3 días antes del Mario, ¿no? Y 3 días antes de Spider-Man, o sea, es como... Y como una semana antes del Alan Wake. Pues no podrás jugar a Spider-Man, lo siento. No, esto no funciona así. Sí funciona así. Alguien tiene que hacer No funciona tú eres la persona más así. El Spider-Man lo mandarán un mes antes y tendré tiempo de sobra, no te preocupes. Vaya. Oh. Sonic Frontiers. Me interesa. Es Goku, digo, no, eso no. ¿Qué es esto? ¿Por qué no tiene los ojos del color de Super Sonic? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el 28 de septiembre, una actualización gratuita con nuevas misiones, nueva historia. Bien. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with Creo que ya esta es la última actualización que le meten al juego. And of course, the fans. Bueno, lo justo para entretenerte un poco con Frontiers. Sí, la verdad es que con los DLC, o sea, las actualizaciones gratuitas que han ido metiendo, yo al juego lo he seguido jugando de vez en cuando este año, así que contento con el trabajo que han hecho. I mentioned the Gamescom cosplay area where you can see amazing game-inspired costumes, just like diferentes these. Puestos de la Gamescom, la zona también de cosplay. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the Opening Night character Life es un design? espacio para And the third one poner is, does it have a little cosplay. challenge in the cosplay making progress? Admiro muchísimo lo que like hacen con el sewing cosplay, a todo el corset curro like que my lleva, princess has here, or imitating personalizar bone structure with todo thought. y todo, pero And what makes cosplay queremos at anuncios de Gamescom juegos. unique for you? For me, it's definitely being able to play Al menos ya tiene más relación que Rebel Moon. Sí, hombre, desde luego, no, sin lugar a dudas. No, estoy contigo, pero es lo que te quiero decir, ¿no? Sí, no, claro. Al menos tiene más relación Entre esto y Rebel Moon prefiero esto, sin lugar a dudas. Además que es increíble el talento que tienen para crear los trajes y todo. Y el arte que tienen también para el maquillaje, todo lo que se hacen muchas veces
ellos y ellas mismas de tejer el traje de impresión 3D para hacer partes es increíble. Yo no tendría ni esa paciencia ni esa habilidad, Carlos, te lo aseguro. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use todo tipo de eventos, también cosas de esports. De hecho, la ahí en Colonia de Counter-Strike fue hace un par de semanas, que está relacionada con la Gamescom también. All right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Va a llegar la beta también ahora en septiembre. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clip-Off! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless Descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. Este jueguillo tiene pinta de ser una cosita de estos que son un poco rarunas, pero que me... I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading No tiene mucha narrativa, exploración. We're upping the extraction rate. Cada vez es como que hay más juegos de estos que se desarrollan bajo el agua, ¿no? Sí, sí, sí. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waves. You're right there. On the verge of something special. Bueno, otro trailer de... Bueno, no, esta vez es de Game Pass en general. Of being first into great unknowns. Es raro que no hayamos visto nada más de Xbox, ¿eh? Y vamos, yo creo que Stalker 2 es muy probable que sí que pueda estar en estos últimos 3/4 de hora que quedan de evento. Pues mira, acaba de salir ahí en el Game Pass, en el trailer. Sí. Bueno, ahora lo he visto yo. Va a ser un poquitín... Y Forza Motorsport tampoco me extrañaría que estuviera. Aunque di que de Forza Motorsport han estado presentando los circuitos estos días, con pequeños trailers y demás, o sea que quizás pueda saltárselo entre comillas un poco más. Pero Stalker 2 yo creo que si van a anunciar, si de verdad va a salir el 1 de diciembre, va a estar en este...
Y después de esto de Xbox, pues sería el momento propicio. Ah, no, Forza. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah! We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, juego pequeño hecho por 10 personas en 2 años y sin retrasos. The world, Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world, nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. Yeah. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Bueno, ahí está el tráiler. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Saber Interactive. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle. No Runner y No Runner, que son juegos muy divertidos, ¿eh? Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Aunque parezca una tontería, estos es prácticamente juegos de puzzles, ¿eh? Puede sonar raro, pero
cómo buscar el camino, cómo usar una piecita para pasarlo, es muy interesante, muy divertido. Yo me lo paso muy bien con estos juegos. An expedition. Expeditions, a Mad Runner Game 2024. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Nuevo trailer. Español. Bueno, este de Crew Motorfest va a ser divertido, pero teniendo Forza también a la vuelta de la esquina va a tener complicado. Bueno, y prueba gratuita de 5 horas del juego del 14 al 17 de septiembre. Pues mira, si tenéis alguna duda, lo jugáis 5 horitas, si es un tiempo de sobras para ya formarse una idea de lo que The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up Phantom for the Liberty. release of the Esto sí. expansion to Cyberpunk 2077, Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay, yeah, let's go. La verdad que esta expansión tiene buena pinta. Sí. Y todo lo que han ido actualizando el juego de cara a recibir esta expansión a nivel técnico y a... Thinking of buying some iron. The logical choice. Nuevas armas siempre bien. Uy, la tsunami. Uy, el fusil tsunami este. Qué pinta. Home stretch. Getting a Ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Ahora ya sí. El ataque. Todos estos cambios en los pairs y en los ciberimplantes y demás, todo, esos cambios van a llegar al juego base. Esos cambios de jugabilidad sí que llegan al juego base. Evidentemente el contenido extra de Phantom Liberty, la campaña y demás no, pero los cambios de jugabilidad sí que llegan. Y los cambios a nivel técnico también. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a net runner cinch here!
Uy, se me ha cortado la señal del vídeo. A mí no. Yo sigo, estoy ahora con los combates de vehículos. Han rediseñado la policía y mejorado, que falta la tía. Y eso también llegará al juego final. Había tantas cosas que le hacían falta. La verdad que lo de combate en vehículos, si lo hacen bien, puede estar curioso. Bueno, y esto sí que no llega al nuevo distrito y demás, eso no llega. Las mejoras en la IA sí, o sea, todo lo que mejora a nivel técnico en jugabilidad llega. Nuevo contenido no llega. Al juego original, quiero decir. O si compras expansión, pues evidentemente llega esto. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw, because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow de los cambios, precisamente, rehacer el sistema de perks es de lo que menos, o sea, es mucho más interesante todo el tema de la IA, la policía y demás, a nivel de mejoras de jugabilidad. Pero hacía mucho más falta. Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and combate de vehículos, que además de poder disparar nuestras armas mientras conducimos, también se podrán montar armas en los coches, como ya se ha visto en el tráiler. Crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Bueno, está remarcando lo del nuevo sistema de policía. Across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Uy, que hay muchas cosas que hemos visto en el trailer, lo que os contaba. Que van a llegar al juego también. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Esto, creo estaba ya anunciado, que van a llegar las mejoras de jugabilidad. Pero igual no ha quedado suficientemente claro y lo vuelven a decir. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 de los creadores de StarCraft es esto, Stormgate, qué ganas. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like mucho metal para la banda sonora de later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. Va a haber campaña cooperativa, en principio también habrá beta este año. Gamescom always strives to help our environment and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom, bueno, entramos en la última media hora de la Gamescom. De la Gamescom, no, del Open Night Live. Lisa? Con un programa de salvar el planeta con una ONG. Bueno, esto como es un poco más serio. No te lo haré.
This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Va a estar ahí Phil Spencer. Bueno, Xbox, entre las cosas, tema verde, ahorro de energía y demás, han hecho precisamente un modo para Xbox Series XS para ahorrar energía y energía, no consumas tanto de la red eléctrica, consumes menos recursos, entre otras iniciativas. To allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Vamos a coger el premio. Sigo pensando que va a haber aquí algo de Xbox en breve. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far. Habilidad en el juego tiene su propio árbol de habilidades. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at GameScom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Un juego que lleva un tiempo en Early Access, que no he probado y que en realidad me está fijando ahora y que tiene unas opiniones bastante positivas de la comunidad en Steam. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade.
A really cool game. Speaking of cool games, please welcome ¡Hombre! the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Marvel Ben Snap. from Marvel Snap. Hello, Ben. Hace que no juego, pero estuve enganchadete y era un vicio muy duro. Marvel Snap. Muy buen juego, sí. Creo que han perdido un poco con el tiempo, en plan de equilibrio y tal. Bueno, es que les pasa mucho a los juegos de cartas cuando empiezan a sacar cartas y han lanzado el juego en Steam por fin, que estaba en beta. Sí, que la versión de PC sí que, si no han tocado, sí que siguen necesitando unos cuantos ajustes. Right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Nueva cinemática. Veamos. Pero esto es lo típico de... No me lo metas en uno de estos eventos. Sí. Bueno, te he metido un tráiler de una película y 10 minutos hablando de ella. Esto muy bien. Exactamente lo digo. Marvel al final tiene poder. Si no se lía mucho la manta a la cabeza, está. Pues igual le vuelvo a dar un tiento, hombre. Igual me lo vuelvo a bajar. Pero es que con juegos de cartas también volver luego es complicado. Bueno, ahora disponible en Steam. PC Game Pass. Ready to get out there? We have a lot to talk about. Una suscripción si sois jugadores de PC. No diré que obligatoria, pero prácticamente obligatoria. Todos los juegos que hay, las ventajas si jugáis a juegos de Riot. Buah, lo que se viene con este juego. Lo que se viene con este juego. Armored Core. Está la gente como muy tranquilita con él y la que se viene con este juego. Siendo From Software. Hombre, pues siendo From Software seguro que muy bien. Pero yo creo que quizás la gente espera un Souls y yo creo que es muy difícil. No, esto no es un Souls, es Armored Core. Armored Core es otra cosa. Ya, pero ¿cuánta gente...? De hecho ya lo... No, ya, que habrá gente tal, pero bueno, Jorge ya en sus impresiones de la preview, que se jugó bastante, que estuvo jugando 4 horas, ya dejó bastante bien claro que de esto de Souls tiene cero. Así que lo tenga la gente en claro, pero vamos, o sea, tú estás viendo este tráiler. O sea, sí, por eso, pero... Tú estás viendo estos mechas, pero quiero la velocidad de acción. Sí, pero quiero remarcarlo porque habrá mucha gente que se piense que es From Software y piensa directamente en Souls, que es lógico, porque ¿hace cuánto nos sacaban un Armored Core? 2012. Pues imagínate. Es decir, que el último Armored Core es post Dark Souls, ¿eh? Pero del primero, yo creo que el Zenith, o sea, a partir del 2 fue cuando realmente From Software tuvo el boom de popularidad, yo creo. No, fue con Dark Souls 1. Demon Souls fue así como la llamada de atención, y ya con Dark Souls fue el pelotazo. I survived. Nexon. Aquí es cinemática, pues. Es edad media y fantasía, o sea que siempre bien, pero si no hay gameplay, no me subo al barco.
doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Septiembre 21, gratuito, Warhaven. Tenemos una recta final ahora sí, 15 minutos para que acabe el evento. Como esto siga así, se me van a hacer muy largos, Who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL. A ver que Mortal Kombat, que tiene este Mortal Kombat tiene muy buena pinta. A ver, de los juegos confirmados, creo que ya hemos visto con Mortal Kombat se cierran los juegos que ya había anunciado Gio. Ah, no, falta Alan Wake 2. Se lo estarán dejando para el último. Final, sí, para el último penúltimo. Si es antes el último, es que todavía queda alguna sorpresita. Y me sorprendería, de verdad que me sorprendería no ver Stalker 2 aquí. Que camino vamos de no verlo. ¿Y no ver a Kojima? ¿No te resulta más raro todavía? Todavía más. Combining the main characters and the cameo characters has been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane este Mortal Kombat 1 tiene una pinta, pero increíble. Ella está diciendo que este tráiler que nos va a dar una idea todavía más grande de lo que va a ser este Mortal Kombat. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Qué pintaza este Mortal Kombat. Madre mía, el amor hermoso. Es que lo ves y te dan ganas de jugarlo. Aunque no se te den bien los juegos de lucha, es que lo ves esa jugabilidad, esa sangre, esas animaciones y te dan ganas de jugar. Tiene una pintaza increíble. Y los gráficos son la leche. Sí. Ahí los cameos, que hablaron de ellos en el 9-3. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Que fíjate, incluso en el fondo de los escenarios es increíble. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. El modo historia también tiene pintaza, Vaya juego. Qué salvajada. Ahí el X-Ray, que no renuncia a la sangre ni nada por el estilo, que sea violento porque siempre lo fue. Y cada vez más. Sí, pero es que Mortal Kombat tiene que ser así. Sí. Tiene que ser.
Es que si no, no sería Mortal Kombat. Tiene que ser así. Who's your queen? Toma por saco. Es increíble, es increíble. Buenísimo este Padaldi, ¿eh? Fíjate que los juegos de lucha me gustan, pero soy un paquete, pero es que tengo ganas de jugarlos. Queda igual. Bueno, y fíjate los invitados especiales que había ahí. Ahora, otro juego de estrategia como buena pinta. Sí, pasa que con los personajes invitados ya de la anterior entrega yo creo que ya han tocado techo. O sea, simplemente tener a Spawn para mí ya fue... La primera vez que vamos a ver el gameplay, este juego es pinta interesante, Lara. Y sí, va a ser el típico robavidas. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Han usado el americano de ejemplo, qué sorpresa. Will you be wise? Will you inspire? No, todo lo que sea estrategia 4x dentrísimo. Sé que voy a estar jugando 500 horas. Que voy a llegar tarde a todos los sitios porque voy a estar pensando un poquito más o lo que sea. Entonces, muy bien. Ahora veremos qué ofrece para ser diferente. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Bueno, 2024. Venga, Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo IV, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season. Bueno, primeras noticias de la próxima temporada de Diablo IV. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead, discarded, their throats torn open. Es un poco como que quedan 2 meses todavía para que acabe la temporada actual. Sí, es un poco... Voy a meter cosas de la siguiente, no sé. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them, killed them, brought them back, hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Vale. Me está dando una fundita, ¿eh? And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light.
Let our stakes pierce through the hearts of the damned. But tonight, we hunt. 5 nuevos bosses, 5 nuevos jefes, nueva cadena quest, 17 de octubre. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Pues tiene toda la pinta de cerrar con Alan Wake 2, a no ser que haya alguna otra sorpresita. It is. Thank you for having Más allá me. It is my first video game. Vaya más allá de las 2 horas. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season. No, porque well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2, and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, World premiere. Where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their este juego ya está anunciado. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. ¿Y eso? ¿Y esta cosa tan rara, Carlos? No tengo ni la más remota idea. Qué gracioso. Qué extraño también. PlayStation 5, PC y Nintendo Switch. Gracias a Dios que estés aquí.
Bueno, ahora sí, ahora sí. Pues sí, es probable que Alan Wake 2 sea el anuncio final de la conferencia. A ver, ya son las 10, o sea, ya han pasado las 2 horas. With Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his por fin vamos a ver to escape Alan the Wake. nightmare dimension of the dark place, gameplay where Alan he's Wake. been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Esta vez está protagonizado, parece, por Alan Wake. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult bleeding. No! You've got the wrong man! It's my fault! It got out! Wake has a double. Where is he now? Qué pintaza tiene este juego. Sí, va a ser increíble. Pero no sé si te da... Bueno, esto se lo dejaremos a Juan, ¿no? Hombre, sería lo suyo. Qué pinta tiene Alan Wake 2. Madre. 27 de octubre, tiene pinta. La cosa que esperaba que iba a haber algún tipo de demo. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. We got a date for you. Thursday, 7 de diciembre de Game Awards. Nos daremos en directo, por supuesto. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Dice que nos vemos el año que viene. Y sí. Música alta. Se van del escenario. Voy a poner unos trailers aquí. Mientras hacemos un repasito rápido, que como habían prometido, no ha habido ninguna gran noticia en este Open. Y hay que decir que Geoff lo había hecho. Sí que hemos tenido trailers chulos, pero bueno, a destacar, por supuesto, el trailer que hemos visto ahora mismo de Alan Wake 2,
que tiene una pinta increíble. El nuevo tráiler de Mortal Kombat 1 que... Vamos a disfrutar mucho de Mortal Kombat. También nuevo tráiler de Phantom Liberty, la expansión para Cyberpunk 2077. Voy un poco a lo más importante, ¿eh? Nuevo tráiler de Sonic Superstars, también, que llega el 17 de octubre. Nightingale, ya sabéis que es de BioWare, juego de supervivencia, también ha anunciado que el 22 de febrero saldrá del acceso anticipado. Call of Duty Modern Warfare 3 nos ha mostrado un trozo de su campaña. Tekken 8 también lo hemos podido ver, nos han hablado un poco de su modo campaña en el que creamos a nuestro personaje y saldrá el 26 de enero para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Nuevo tráiler también de Assassin's Creed Mirage. Crimson Desert también, nuevo tráiler que hemos visto un poco de todo. Lanzamiento por sorpresa Xbox One y Xbox Series X y S de Age of Empires 4. Y más cositas. Bueno, el nuevo tráiler de acción de real de Starfield y Delta Force, que formó parte del evento, que formó parte del pre-evento. Y poco más. Bueno, de Quantic Dream y de estudios asociados a Quantic Dream hemos tenido los 3 anuncios. Under the Waves, que ya se conocía. Lisfanga de Time Shift Warrior, que esto fue en el pre-evento del Opening Night Live. Y Dashboard, que lo hemos visto hace relativamente poco. En realidad un evento sin demasiadas sorpresas. Estaba anunciado que iba a ser así. Pero bueno, sí, se me ha hecho raro no ver por lo menos a Kojima o alguna sorpresita. Y más que a Kojima, no ver el Stalker 2 cuando se ha filtrado la fecha de lanzamiento por parte del editor, del distribuidor de la copia física y demás. Y si va a salir este mismo año, se me hace raro. Pero bueno, igual Xbox quiere montar también ahora una ronda de anuncios especiales durante la Gamescom. Pero bueno, eventos sin sorpresas, ¿verdad, Carlos? Sí, de estos eventos que dices, ¿por qué dura 2 horas? Sí, se podría condensar todo un poquito más. Sí. No sé, podrían haberlo hecho un poquito más escueto, reunir ahí los anuncios gordos que tenía. Sí, sin lugar a dudas. No sé, a mí en concreto se me ha hecho esto larguísimo hoy. O sea, me ha costado mucho, de los que más, te diría, de los últimos años. O sea, ha sido un evento, demasiado largo, con muchas cosas que no tenían nada que ver con videojuegos, que hay de repente perdiendo 10 minutos, que si con Zack Snyder y Rebel Moon, que si ahora poniéndonos cosplayers. Y luego hoy ha habido anuncios interesantes como la nueva versión de Half-Life 2 de que están haciendo los modders, que es de Nvidia y que no estaba ahí, o anuncios de nuevos circuitos para Forza, o un Command & Conquer que se ha anunciado también para dispositivos móviles y que no estaba ahí, que por peso de licencia Command & Conquer podía haber estado. Pero bueno, al final el Opening Night Live normalmente no es el mejor evento de Geoff, suele ser bastante mejor cuando pues el evento clave para él es The Game Awards, y ahí seguro que tendremos a Kojima. Y es que no hay mucho más que anunciar, la verdad. No, es que no hay nada. No había sorpresas. Eso sí, igual que otras veces Geoff vende humo de narices y luego es un esta vez lo dijo bien clarito, que no iba a haber sorpresas, que iba a ser nuevos trailers de juegos que ya conocíamos. Así que tampoco... Yo creo que si Geoff avisa de, oye, relajaos, o sea, con lo vendemotos que es, ya tenemos que ir advertidos de, vale, este evento va a ser infumable. O sea, si él avisa que siempre está, esto es maravilloso, esto va a ser la leche. No calificaría como infumable tampoco, pero sí que, como siempre... Yo sí, o sea, muy mal ritmo, poco anuncio interesante, poco anuncio sí en general, no sé. A mí me ha resultado de suspenso, vamos, este evento. Bueno, pues como no ha habido tampoco muchas novedades, con esto y un bizcocho nos despedimos. El The Game Awards, que va a ser el 7 de diciembre, que está recién anunciado, lo vamos a dar.
La semana que viene es probable que hagamos algún directo especialito. Y bueno, ahora ya empieza, ya acabamos con el Opening Night Live, también significa más o menos el fin de nuestras vacaciones de verano y el inicio de del trimestre más apasionante de cada año de los videojuegos, que es sobre todo septiembre, octubre y noviembre, que se concentran los grandes lanzamientos del año muchas veces, cada vez menos, pero siguen siendo los 3 meses fetiche. Y bueno, nos vais a ver de forma habitual. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí y nada, Carlos, a ti también por acompañarme y nos vemos próximamente. Chao, chao, chao. Venga, hasta luego.